Y si te dijera que hay lugares en este planeta que ni los ojos más entrenados han podido descifrar, pero un simple dron sí, prepárate para entrar en un mundo donde la realidad supera a la ciencia ficción, donde un vuelo silencioso sobre un cañón olvidado puede revelar esqueletos por cientos, puertas talladas en la roca que parecen hechas por dioses, o por algo más inquietante, desde lagos rosas imposibles hasta tribus intactas por siglos y estructuras que desafían las leyes del tiempo y la lógica. Cada descubrimiento aquí registrado es una bofetada directa a todo lo que creías saber del planeta Tierra. El ojo azul de África. Estructura de Richat. ¿Alguna vez la Tierra misma ha intentado mirar al cielo? Si uno observa desde las alturas del espacio el árido desierto del Sahara, se encuentra con una visión inesperada y asombrosa. Un inmenso ojo azul incrustado en la arena. Esta estructura hipnótica es conocida como la estructura de Richat, o más poéticamente, el ojo del Sahara. Situada en Mauritania, en la vasta inmensidad del desierto, esta formación circular ha desconcertado a científicos, exploradores y entusiastas del misterio durante décadas. Lo que parecía una simple anomalía geológica se convirtió en uno de los paisajes más inquietantes y majestuosos que puede contemplar el ser humano, especialmente a través de la mirada impasible de un dron surcando los cielos. La primera vez que se detectó esta maravilla fue desde el espacio. Los astronautas de las primeras misiones de la NASA utilizaron el ojo como punto de referencia visual al orbitar la Tierra, dado su impresionante tamaño, unos 50 kilómetros de diámetro, y su forma perfectamente redonda. Al principio, muchos científicos sospecharon que se trataba del cráter de un meteorito colosal. Después de todo, su simetría parecía indicar una fuerza explosiva procedente del cosmos. Otros postulaban que era el remanente de un volcán extinto. Pero ambas teorías fueron descartadas tras estudios geológicos que revelaron algo aún más fascinante. La estructura no tiene indicios de impacto ni depósitos volcánicos. Entonces, ¿qué implica realmente esta idea? Centuripe, pueblo con apariencia humana. ¿Cómo es posible que un pueblo entero parezca una persona acostada cuando se lo mira desde el cielo? La respuesta, aunque parece sacada de una fábula o de una pintura surrealista, se encuentra en la pequeña localidad italiana de Centuripe, en la isla de Sicilia. Este singular asentamiento, de origen antiguo y ubicado estratégicamente sobre una colina, ha existido durante siglos sin que nadie notara su secreto más fascinante, hasta que un dron voló por encima de él y lo reveló todo. La historia empieza con un fotógrafo local llamado Pio Andrea Peri, que no solo amaba su tierra natal, sino que también sentía una pasión por la fotografía aérea. Como muchos curiosos digitales, comenzó a explorar su región a través de Google Earth, y fue entonces cuando notó algo que lo dejó perplejo. El contorno de su propio pueblo, visto desde una gran altitud, tenía la forma inequívoca de una figura humana extendida. Intrigado, tomó su dron, se elevó sobre Centuripe y comenzó a capturar imágenes desde diferentes ángulos. Lo que encontró fue aún más sorprendente de lo que había imaginado. 5 extensiones del pueblo se ramificaban como extremidades desde un núcleo central que parecía una cabeza. En conjunto, el efecto visual era el de una persona recostada, brazos y piernas extendidos, como si descansara sobre el paisaje siciliano. La gran cara en Hales Quarry. ¿Y si una leyenda enterrada en la historia pudiera tener rostro? ¿Y si ese rostro surgiera en medio de la vegetación, como una advertencia silenciosa del pasado? En lo alto de un parque de Edimburgo, entre árboles densos y senderos poco transitados, un dron reveló lo que parecía imposible: un rostro humano, inmenso y misterioso, dibujado entre arbustos, rocas y sombras. El lugar es Hales Quarry, una antigua cantera que fue durante siglos un hervidero de actividad minera y que hoy guarda entre sus cicatrices una figura que ha despertado más preguntas que respuestas. Aquel rostro, observado desde el cielo, no es fruto del azar. Sus rasgos están cuidadosamente definidos en el terreno, como si alguien hubiese esculpido con manos invisibles una imagen para ser vista únicamente desde lo alto. Algunos piensan que se trata de un homenaje silencioso a un hombre del que solo quedan susurros, un ermitaño que, según la leyenda local, vivió en soledad absoluta en una de las cuevas de la cantera, mientras ésta funcionaba a pleno rendimiento en el siglo XVIII. Los relatos hablan de un hombre que rechazó la compañía humana, que se alimentaba de lo que hallaba en la naturaleza y que observaba en silencio a los trabajadores sin jamás entablar palabra. Su figura, entre la historia y el mito, quedó sepultada cuando una fuerte inundación cerró la cantera en 1902. La puerta al infierno, Turkmenistán,
puede arder el suelo durante más de 5 décadas sin apagarse ni una sola noche, en medio del vasto y desolado desierto de Karakum, en Turkmenistán, una llamarada eterna se alza desde la tierra, como si una puerta a otro mundo se hubiera abierto sin permiso. La llaman la puerta al infierno. Y no es una metáfora ni una leyenda ancestral, sino un fenómeno absolutamente real. Un cráter de gas en combustión permanente que ha cautivado a científicos, turistas y escépticos por igual, desde que un accidente geológico en 1971 lo transformó en uno de los paisajes más infernales de la Tierra. Todo comenzó con una exploración soviética en busca de gas natural. El terreno, inestable, colapsó bajo una plataforma de perforación, formando un agujero de más de 70 metros de ancho. Alarmados por la posible liberación de gases tóxicos, los ingenieros decidieron prenderle fuego con la esperanza de que se extinguiera en cuestión de días. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, después en años, y ahora han pasado más de 50. El cráter nunca dejó de arder. Búnkeres nazis en Polonia. ¿Qué puede esconder un bosque silencioso cuando se lo observa desde el aire? En los espesos bosques de la Baja Silesia y los lagos de Masuria, al este de Polonia, los drones han descubierto más que árboles y senderos olvidados. Han revelado cicatrices de una época oscura que aún susurra desde el subsuelo. En estos paisajes, alejados del bullicio turístico, yacen ocultos búnkeres nazis construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, la vegetación los protegió del ojo humano, pero la mirada impasible de la tecnología moderna ha roto su anonimato, dejando al descubierto estructuras que parecen congeladas en el tiempo. La historia oficial cuenta que estos búnkeres eran parte del Muro del Este, una compleja red de fortificaciones diseñadas por el Tercer Reich para resistir la avanzada soviética. Se construyeron con hormigón denso, reforzados para soportar bombardeos y camuflados para desaparecer entre los árboles. Desde el suelo, solo se aprecian montículos cubiertos de musgo, pequeñas entradas semicerradas y grietas entre las rocas. Pero desde lo alto, los drones han trazado un mapa invisible que revela corredores, puestos de vigilancia, estaciones de armas y túneles que se cruzan bajo la superficie. Lago Rosa Secreto, Lago Hillier, Australia. ¿Puede un lago tener el color de un algodón de azúcar sin intervención humana? La respuesta flota en las costas del suroeste australiano, donde una mancha rosa intensa aparece como si un pincel caprichoso hubiera salpicado el océano. El lago Hillier, escondido en la isla Middle, es una de esas maravillas naturales que rompen por completo las reglas del sentido común. Su tono rosa no es un efecto visual ni una ilusión óptica, es real. Y lo más sorprendente es que mantiene su color incluso si se recoge en un frasco o se analiza en un laboratorio. Esta rareza ha convertido al lago Hillier en uno de los cuerpos de agua más fotografiados desde el aire y en un misterio científico que aún sigue siendo objeto de estudio. Desde arriba, el contraste es sobrecogedor. El lago, de forma alargada y bordes definidos, parece una joya opaca colocada sobre la esmeralda vegetación de la isla y el azul profundo del mar circundante. El secreto de su color reside en un delicado equilibrio ecológico. La salinidad del agua es extrema, lo que crea un ambiente ideal para microorganismos especializados como la alga Dunaliella salina y ciertas halobacterias. Estas criaturas microscópicas producen un pigmento rojizo llamado carotenoide, como mecanismo de supervivencia frente a la radiación solar. La combinación de estos pigmentos con el reflejo del fondo blanco salino da como resultado ese fascinante tono rosa que ha maravillado a científicos y viajeros por igual. Gigantesco sumidero en Siberia. ¿Qué fuerza invisible puede desgarrar la Tierra de un momento a otro y crear un abismo donde antes solo había tundra? Esta no es una escena sacada de una película de ciencia ficción, sino una realidad desconcertante que ha dejado perplejos a científicos y habitantes locales por igual. En las vastas y desoladas regiones del norte de Siberia, un cráter de proporciones colosales apareció en el año 2014 sin previo aviso, como si el suelo hubiera sido absorbido por una criatura dormida que despertó en silencio. Este fenómeno, bautizado como el cráter de Yamal, no solo es una herida geológica, sino un recordatorio brutal de los efectos del cambio climático y las transformaciones ocultas bajo nuestros pies. Lo más inquietante del cráter no es solo su tamaño, más de 30 metros de diámetro y 45 de profundidad, sino el hecho de que simplemente no debería estar allí. No hay volcanes, no hay actividad sísmica, ni tampoco estructuras humanas que hayan excavado ese agujero. Entonces, ¿qué lo causó? La respuesta conduce a uno de los elementos más frágiles y peligrosos del ecosistema ártico, el permafrost.
Este suelo congelado, que ha permanecido estable durante miles de años, comenzó a descongelarse debido al aumento global de temperaturas. A medida que se funde, libera gas metano atrapado desde eras prehistóricas. Bajo ciertas condiciones, este gas puede acumular presión hasta explotar violentamente, lanzando al aire fragmentos de tierra y hielo, y dejando detrás un cráter perfectamente redondo, oscuro y lleno de misterio. Cámara oculta en el Monte Rushmore. ¿Qué secretos puede guardar un monumento que millones de personas visitan cada año sin sospechar lo que se esconde justo detrás? En las entrañas del Monte Rushmore, ese ícono esculpido en la piedra de Dakota del Sur, con los rostros colosales de 4 presidentes de Estados Unidos, existe algo más que historia visible. Lo que pocos saben es que, justo detrás de la cabeza de Abraham Lincoln, se oculta una cámara misteriosa, inaccesible para el público, concebida originalmente como una bóveda del conocimiento humano. Esta sala, conocida como la Cámara del Recuerdo, nunca fue completada como se había planeado, pero su historia es tan intrigante como el monumento que la envuelve. La visión fue concebida por Gutzon Borglum, el escultor principal del Monte Rushmore, quien no solo pretendía tallar los rostros de los líderes más influyentes del país, sino también dejar un legado oculto para futuras civilizaciones. Su idea era ambiciosa: una sala de 23 metros de largo por más de 10 de alto, situada detrás de las esculturas, que contendría documentos históricos, artefactos fundamentales y una inscripción tallada que narrara los eventos cruciales de la humanidad. Borglum soñaba con que, si algún día la civilización desaparecía, este santuario pudiera explicar quiénes fuimos y qué defendimos como sociedad. Tumba Guanche en Gran Canaria. ¿Pueden los ecos de una civilización extinguida resonar desde el interior de una cueva? En el corazón del barranco de Guayadeque, en la isla de Gran Canaria, un dron sobrevolaba la zona como parte de un estudio arqueológico cuando su cámara captó algo que detuvo el aliento del equipo. En el interior de una gruta natural, resguardada por la geografía escarpada, se distinguían formas humanas yacentes. Lo que parecía una sombra o una ilusión óptica resultó ser una necrópolis olvidada, una tumba colectiva perteneciente al antiguo pueblo guanche, los aborígenes de las Islas Canarias, cuyo legado ha sido en gran parte enterrado por el tiempo hasta ahora. El hallazgo sorprendió incluso a los expertos. Dentro de la cueva reposaban los restos momificados de 72 individuos, 62 adultos y 10 niños. La disposición de los cuerpos, el estado de conservación y los artefactos hallados junto a ellos revelaban prácticas funerarias complejas y profundamente ritualizadas. Los guanches, a pesar de su aislamiento insular, habían desarrollado un sistema cultural que incluía técnicas de momificación, envolturas vegetales y ceremonias de entierro colectivas, todo esto mucho antes del contacto con los colonizadores europeos. El Coloso de los Apeninos, Italia. ¿Puede una montaña tener alma y rostro humano al mismo tiempo? En el corazón del Parque Villa Demidov, al norte de Florencia, una figura monumental emerge del paisaje como si hubiese nacido de la piedra misma. Se trata del Coloso de los Apeninos, una gigantesca escultura renacentista de más de 10 metros de altura, que parece habitar a medio camino entre la mitología y la geología. Su cuerpo se confunde con las rocas, su barba está formada por musgo natural, y de sus manos brota agua, como si fuesen manantiales eternos. Esta obra, que muchos aún desconocen, es uno de los ejemplos más sublimes de cómo el arte puede fundirse con la naturaleza hasta volverse indistinguible de ella. Fue esculpido por Gian Bologna, un artista flamenco al servicio de la corte de los Medici, a finales del siglo XVI. Pero esto no es solo una estatua, es un mensaje visual, una personificación de los Apeninos, la cadena montañosa que recorre la columna vertebral de Italia. El coloso representa no solo al dios de la montaña, sino a la montaña misma, con sus brazos apoyados en la tierra, su gesto grave y su espalda cubierta de líquenes, como si el tiempo hubiese decidido respetarlo en lugar de consumirlo. Confluencia de los ríos en Ginebra. ¿Es posible que dos cuerpos de agua, al encontrarse, decidan no mezclarse? En el corazón de Ginebra, Suiza, la naturaleza ofrece una coreografía silenciosa que parece desafiar la lógica. Allí, los ríos Ródano y Arve convergen en un espectáculo visual que ha fascinado tanto a turistas como a científicos. Desde lo alto, gracias a los drones que han capturado esta unión con precisión inigualable, se aprecia el momento exacto en que el turquesa translúcido del Ródano choca contra el marrón lechoso del Arve, y en lugar de fusionarse de inmediato, fluyen lado a lado, como si respetaran sus diferencias. Esta separación visible, que puede extenderse varios cientos de metros, no es una ilusión óptica ni un efecto editado.
Es real, persistente y asombroso. El fenómeno tiene una explicación científica clara. El ródano nace en el lago Le Mans, uno de los lagos más limpios y profundos de Europa, y sus aguas cristalinas están casi libres de sedimentos. En contraste, el Arve se alimenta de los glaciares alpinos, recogiendo a su paso una gran cantidad de limo, arcilla y material orgánico, lo que le da ese tono terroso tan característico. La diferencia en la densidad, temperatura y velocidad de flujo de ambos ríos provoca que sus aguas no se mezclen inmediatamente al entrar en contacto. El resultado es una línea de separación natural, una frontera líquida que se puede seguir con la vista, como si el planeta estuviera pintando con pinceladas opuestas. Tribu primitiva aislada. Amazonas. ¿Puede una civilización entera vivir completamente ajena al mundo moderno en pleno siglo XXI? En las profundidades del Amazonas, donde la selva es tan densa que la luz del sol apenas atraviesa el follaje, existe una comunidad que ha logrado lo impensable: vivir aislada, intacta, sin contacto con la civilización contemporánea. Este descubrimiento no se produjo por accidente ni por exploración terrestre. Fue gracias al sobrevuelo de un dron de la agencia brasileña FUNAI, encargado de monitorear territorios indígenas protegidos. Lo que sus cámaras captaron asombró incluso a los expertos más escépticos. Una aldea rudimentaria con chozas tejidas con hojas de palma, caminos tallados a machete y señales de vida cotidiana que evidenciaban una organización social propia, autónoma y ancestral. El dron volaba sobre la región del río Juruaciño, en el estado de Amazonas, cuando registró imágenes de un claro artificial en medio de la selva. Lo que desde satélites parecía solo vegetación, resultó ser una zona despejada deliberadamente por sus habitantes. Las grabaciones mostraban a varias personas realizando tareas agrícolas, recolectando frutos y manteniendo fogatas encendidas. La sorpresa fue aún mayor al identificar estructuras como cercas y plataformas de secado, lo que indicaba una comunidad no solo autosuficiente, sino activa y territorialmente organizada. Excursionista rescatado en el Cañón Bell. ¿Y si un simple zumbido en el aire pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte? En las entrañas rocosas del remoto Cañón Bell, una región escarpada y poco transitada, un dron se convirtió en el ángel guardián de un hombre atrapado. La historia comienza como tantas otras de aventura. Un excursionista solitario, amante de la naturaleza, decide explorar una ruta poco documentada dentro del cañón. Pero lo que parecía una jornada emocionante se convirtió en una pesadilla cuando un desprendimiento repentino de rocas bloqueó la única salida de la cueva donde había ingresado para refugiarse del sol. Sin señal de teléfono, sin nadie cerca y con la luz del día menguando, su situación pasó de incómoda a desesperante en cuestión de horas. Fue entonces cuando un dron, manejado por un equipo de filmación aficionado que documentaba la geología de la zona, pasó por encima del terreno. En las imágenes transmitidas en tiempo real, uno de los operadores notó un tenue movimiento junto a una grieta. Al ampliar la imagen, descubrieron a una figura humana agitándose con dificultad, cerca de lo que parecía la entrada colapsada de una cueva. Inmediatamente dieron aviso a los servicios de emergencia, que activaron un protocolo de rescate con base en la ubicación GPS proporcionada por el dron. Grutas Meijishan, China. ¿Puede una montaña convertirse en un templo sin perder su esencia natural? En la provincia de Gansu, al noroeste de China, se alza el monte Meijishan, una elevación solitaria envuelta por una espesa vegetación que guarda en sus flancos un legado espiritual tallado directamente en la roca. Las grutas Meijishan, un conjunto de más de 1100 cuevas excavadas entre los siglos IV y X, constituyen uno de los patrimonios más sublimes del budismo chino. Este santuario pétreo alberga más de 7000 estatuas y pinturas murales, muchas de ellas en un delicado equilibrio con el abismo que se abre debajo. Pero fue un dron, siglos después, el que permitió verlas como nunca antes, no como nichos aislados, sino como una red sagrada que recorre la montaña como un organismo vivo. Las tomas aéreas revelaron lo que desde el suelo era imposible captar. Las grutas se alinean en distintos niveles, unidas por plataformas, escaleras colgantes y puentes de madera adosados al precipicio. Lo que parecía una simple pared de montaña se transforma, desde las alturas, en una ciudad vertical esculpida por manos devotas. Y aún más sorprendente es que muchas de esas estructuras aún se usan para el culto, lo que convierte a Meijishan en un ejemplo único de patrimonio vivo.
no congelado en el pasado, sino respirando aún en el presente. El manantial que respira, Wyoming, ¿puede un cuerpo de agua tener un ritmo, un aliento, una cadencia como si estuviera vivo? En las vastas llanuras de Wyoming, donde el silencio domina y la naturaleza se expresa sin apuros, existe un fenómeno que ha sido objeto de asombro durante generaciones. Se le conoce como el manantial que respira, un pequeño estanque que, contra toda lógica aparente, inhala y exhala agua como si estuviera vivo. No es una metáfora ni un juego poético. Literalmente, el agua sube y baja, de forma regular y predecible, como si el corazón de la Tierra latiera justo debajo de su superficie. Este curioso comportamiento fue observado por primera vez por rancheros locales hace más de un siglo, quienes creían que era una señal sagrada o incluso la obra de espíritus ancestrales. El agua se eleva varios centímetros en ciclos de aproximadamente 20 minutos. Luego desciende lentamente, en una oscilación constante y enigmática. Lo que parecía magia terminó capturando la atención de geólogos e hidrólogos, quienes llegaron a investigar qué causa realmente este fenómeno tan hipnótico. Portal de Aramumuru, Perú. ¿Y si existiera una puerta tallada en la roca que no lleva a ningún lugar? Y a todos al mismo tiempo. En el altiplano peruano, cerca del lago Titicaca y de la frontera con Bolivia, se encuentra una estructura que ha desconcertado por igual a arqueólogos, místicos y viajeros, el portal de Aramumuru. Desde el suelo parece solo una hendidura rectangular en una pared de granito rosado, una especie de falso acceso sellado por el tiempo, pero cuando se observa desde lo alto, gracias a las tomas captadas por drones, su simetría y su ubicación estratégica emergen con una claridad que desafía las explicaciones convencionales. No es un templo, no es una tumba, no es una entrada, y sin embargo, su forma sugiere todo eso y más. La leyenda local, transmitida durante generaciones por los habitantes aymaras, cuenta que el portal fue usado por un sacerdote llamado Aramumuru, quien escapó de su ciudad con un disco de oro sagrado entregado por los dioses. Según la historia, se acercó al portal con el disco en la mano, realizó un ritual y desapareció ante la mirada atónita de los guardianes. Para los pueblos originarios, Aramumuru no murió, simplemente atravesó una puerta interdimensional, un umbral entre nuestro mundo y otro plano de existencia. Esta creencia ha convertido al lugar en un punto de peregrinación espiritual, donde chamanes, buscadores y curiosos realizan meditaciones, ceremonias y ritos con la esperanza de acceder a una experiencia trascendental. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Fue esta estructura esculpida con fines rituales o religiosos? ¿Es solo un vestigio de una civilización perdida como los incas? ¿O acaso mucho más antigua? Algunos investigadores han sugerido que la técnica de tallado usada en Aramumuru no corresponde al estilo típico incaico, sino que se asemeja más al de culturas preincaicas, como los Tiwanaku, lo que extendería su antigüedad varios siglos atrás. Otros van aún más lejos, proponiendo que el lugar formaba parte de una red energética alineada con otros sitios sagrados como Machu Picchu, Sacsayhuamán o incluso las líneas de Nazca. Círculos de hadas en el desierto de Kalahari. ¿Puede un desierto esconder patrones tan precisos que parezcan diseñados por seres mágicos? En la vasta y árida extensión del desierto de Kalahari, al sur de África, existe un fenómeno que ha desconcertado a científicos, viajeros y tribus locales durante generaciones: los círculos de hadas. Se trata de parches circulares de tierra desnuda, perfectamente delineados y rodeados por anillos de vegetación más verde que el resto del paisaje. Desde el suelo, parecen manchas inexplicables, pero cuando se los observa desde un dron, la escena adquiere un aire de otro mundo. Miles de círculos distribuidos a lo largo de kilómetros, con simetría inquietante, como si una mano invisible hubiese trazado un lenguaje que aún no comprendemos. El misterio comienza con la repetición. Estos círculos, que pueden medir entre 2 y 15 metros de diámetro, aparecen en patrones hexagonales, semejantes a las estructuras de un panal. No están agrupados al azar, siguen reglas invisibles que respetan distancias precisas entre sí, como si cada uno tuviera conciencia del espacio que ocupa. Y lo más sorprendente es que estos patrones no son estáticos. Pueden desaparecer con el tiempo, surgir en otros lugares o cambiar de forma según las lluvias o la sequía. Es un sistema dinámico, vivo, que obedece a una lógica que desafía las explicaciones simples. Cuevas de Guyaju, China. ¿Puede una ciudad entera esconderse en la cara de una montaña sin que el tiempo se atreva a borrarla? A solo 90 kilómetros al noroeste de Pekín, incrustada en los riscos de una colina solitaria, se extiende uno de los asentamientos más misteriosos de China, las cuevas de Guyaju. Desde el suelo, parecen simples aberturas en la roca, orificios sin vida que se repiten sin patrón aparente.
pero basta con elevar un dron y observar desde el aire para que la imagen revele su verdadera magnitud. Más de 110 habitaciones talladas directamente en la montaña, conectadas entre sí por pasajes, escalones y corredores suspendidos en el vacío. Un complejo habitacional en vertical, hecho piedra, donde alguna vez una comunidad entera respiró, durmió y soñó, y de la que hoy no queda ni un solo nombre. A diferencia de otros sitios arqueológicos chinos ampliamente documentados, Guyaju es un enigma sin resolver. No hay registros escritos que mencionen su construcción. No hay estelas con inscripciones, ni restos funerarios, ni artefactos que permitan fechar con precisión la ocupación del lugar. La única certeza es que alguien, en algún momento entre los siglos VI y X, decidió excavar la montaña hasta convertirla en refugio, hogar y fortaleza, y después, por razones desconocidas, se marcharon. El silencio que dejaron es tan denso como la piedra que tallaron. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Quiénes fueron sus habitantes y por qué eligieron vivir así, suspendidos entre cielo y abismo? Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido un refugio para una minoría étnica perseguida, como los quitanes, un pueblo nómada del norte de Asia que se estableció en la región durante las dinastías Liao y Tang. Otros, sin pruebas concluyentes, plantean que pudo haber sido un monasterio budista o un enclave militar oculto, diseñado para resistir ataques y observar sin ser observado. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado explicar por qué una comunidad desaparecería dejando intacta su arquitectura.